¿Qué pasa con el fin del mundo? Hemos estado escuchando mucho al respecto. ¿Y el Armagedón? ¿Habrá un Armagedón? ¿Está el mundo llegando a su fin? Bueno, si lo es, mis amigos, y muy pronto cuando entiendan lo que significan esos términos, el fin del mundo no es el fin de la existencia de la Tierra, sino el fin de este mundo, esta era, este patrón de civilización que el hombre ha construido desafiando las leyes que Dios Todopoderoso puso en marcha. Y en consecuencia hemos estado quebrantando esas leyes y esas leyes nos están castigando y este mundo es un lugar terriblemente infeliz. Hay todo tipo de crimen y todo tipo de miedo, preocupación e infelicidad. Este mundo está lleno de vidas vacías, está lleno de muchas cosas que no son buenas. Y viene un mundo mejor, el mundo feliz y gozoso del mañana. Pero como he dicho tantas veces, todavía tenemos muchas lecciones que aprender. Sí, todas estas cosas de las que han oído hablar están predichas, están profetizadas en su Biblia. Escuchas acerca de la segunda venida de Cristo, escuchas acerca de Armagedón, escuchas acerca de la gran tribulación, escuchas acerca del fin del mundo. Esos términos se usan en la Biblia y en la profecía bíblica. Y quiero decirles, mis amigos, estas cosas están viniendo, tan cierto como la salida y la puesta del sol de mañana. Y será mejor que te despiertes y sepas de qué se trata, porque va a venir sobre ti y vas a vivir a través de eso y todo va a venir en estos próximos años, este siglo XX después de Cristo. Somos la generación que está destinada a vivir en dos mundos diferentes, el mundo de hoy y el mundo de mañana. Lo estás viviendo. Ahora, hemos estado repasando esta profecía del mundo de mañana y de las condiciones en el presente inmediato y el futuro inmediatamente delante de nosotros, ahora en los capítulos 30 y 31 de la profecía de Jeremías. Volvamos muy rápido y quiero continuar y darte mucho más. Quiero repasar estos dos capítulos, el 30 y el 31 de Jeremías, y espero que podamos tener tiempo para pasar al 50 y tal vez incluso al 51 y algunos otros lugares. Pero ahora, aquí está el tiempo profetizado, cuando los cautivos de Israel y Judá serán sacados nuevamente del cautiverio y el pueblo será llevado nuevamente a la tierra que le fue prometida a Abraham. En el segundo versículo, esta es la palabra que vino a Jeremías, ahora del Eterno. Así habla el Eterno Dios de Israel diciendo: escribe en un libro todas las palabras que te he hablado. Así dice el Señor. Escucha, Dios Todopoderoso está hablando. Porque he aquí vienen días, dice el Eterno, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo de Israel y de Judá, dice el Eterno, y los haré volver a la tierra que di a sus padres y la poseerán. Jeremías 30:1-3. Ahora, todo eso viene si conoces las profecías de la Biblia en la segunda venida de Cristo. Pero otras cosas van a suceder antes y ahora Él comienza a mostrar la condición de esas personas antes de la segunda venida de Cristo y no solo está hablando solo de personas judías. Judá se refiere al pueblo judío y una vez más, si no sabe dónde se menciona a los Estados Unidos en la profecía bíblica, simplemente no tiene la llave que abrirá las puertas de la profecía y las puertas están bien cerradas y bloqueadas contra tu mente, tu visión y entendimiento. Y no puedes entender la profecía bíblica. Eres ignorante de la profecía bíblica a menos que tengas esta llave, porque no hay otra forma de saberlo. Porque, amigos míos, hay más en la profecía bíblica acerca de la misma gente de los Estados Unidos y de la comunidad británica y las democracias del noroeste de Europa que todas las demás razas de la humanidad juntas. De hecho, todo en la profecía se refiere a nuestro pueblo y solo a otras naciones sí y cuando y cómo entren en contacto con nosotros. Todo el programa de Dios y todo el plan de Dios, el propósito que Dios está obrando aquí abajo, se construye alrededor de nuestro pueblo. Somos el pueblo elegido, somos el pueblo que Dios ha llamado como su instrumento, por quien, a través de quién, con quien Él está obrando su propósito. Y aunque no nos hayamos rendido y sometido como instrumentos voluntarios en sus manos, Dios todavía va a hacer de nuestro pueblo sus instrumentos por los cuales y a través de los cuales Él llevará a cabo su propósito. Porque el propósito de Dios permanece.
Y aunque Dios en su propósito nos ha dicho, como le dijo a Israel originalmente, Él dijo, os he puesto delante la vida y la muerte. He puesto delante de vosotros la vida y el bien por un lado, la muerte y el mal por el otro. Deuteronomio 30:15. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, bendición y maldición. Escoge pues. Deuteronomio 30:19. Y él ha decretado que Israel debe elegir si lo rechazará o lo obedecerá, si se someterá a su gobierno o lo rechazará. E Israel lo rechazó siempre. Y Dios ha dicho lo que sucedería si obedecían. Podrían tener las promesas que le hizo a Abraham inmediatamente si lo obedecían. Y si no lo hicieran, las promesas serían retiradas, retenidas, irían a la esclavitud y al cautiverio, y las promesas serían retenidas por una duración de 2520 años. E Israel, que tenía la promesa de la primogenitura, entró en cautiverio nacional y esclavitud en el año 721 a.C. Y esos 2520 años expiraron en el año 1800 después de Cristo. Y como he dicho tantas veces, encontramos en el año 1800 después de Cristo, están en las Islas Británicas y aquí en los Estados Unidos de América. Y luego, debido a que Dios había prometido estas bendiciones nacionales incondicionalmente a Abraham, porque Abraham había guardado los mandamientos, las leyes y los estatutos de Dios, hemos sido los destinatarios de las bendiciones selectas que alguna vez han venido sobre cualquier pueblo o nación en la historia de este mundo. Quiero decirles, mis amigos, que es el cumplimiento de la profecía más asombroso, el más sorprendente que jamás haya sucedido en la historia de todo este mundo. Está en su Biblia y ni siquiera puede entender su Biblia hasta que tenga esa clave y necesita saber dónde se nos menciona en la profecía. Necesita obtener nuestro folleto Los Estados Unidos en la profecía. Lea esto y véalo en su propia Biblia con sus propios ojos por sí mismo. Encontrará muchas burlas en su contra. Encontrarás muchas burlas. Escuchen, mis amigos, permítanme hacerles una pregunta. Primero permítanme decir esto, sin embargo, que lees en la Biblia que muchas de las profecías fueron cerradas y selladas hasta el tiempo en que estamos viviendo ahora, el tiempo del fin. Este es el tiempo descrito en la profecía de su Biblia como el tiempo del fin, los últimos días. Este es el tiempo en el que vivimos hoy. Y estas profecías estaban cerradas y selladas hasta ahora, hasta el momento en que el conocimiento universal esté aumentando. Y encuentras que el conocimiento aumenta en cada fase de la vida. Se está abriendo el conocimiento científico y tecnológico, e incluso el conocimiento bíblico, y se están abriendo profecías que hasta ahora estaban cerradas y selladas. Ahora bien, déjame hacerte esta pregunta con franqueza. Muchos de ustedes pertenecen a alguna denominación de iglesia. Déjame preguntarte con franqueza, y mira esto a la cara y responde a tu manera. ¿Ha admitido la denominación de su iglesia, dentro de su conocimiento, alguna vez haber estado equivocada en su doctrina? ¿Que había estado enseñando al pueblo errores que no eran ciertos? ¿Alguna vez la denominación de su iglesia ha hecho esa admisión? ¿Alguna vez ha hecho ese reconocimiento y ha dicho que lamentamos haber estado en un error? No lo sabíamos, por supuesto que ellos no lo sabían. No creo que ninguna denominación de la iglesia salga y diga que hemos estado en un error a sabiendas. No sé si algunos de de hecho, he conocido un caso en el que un hombre a la cabeza de una de las denominaciones bastante menores admitió que la antigua denominación de su iglesia estaba equivocada, pero se negó a hacerlo. Nada hizo al respecto porque dijo que, perderían a sus miembros más antiguos y los que fueron los contribuyentes sustanciales que mantuvieron la cosa en marcha, y perderían el dinero, y dijo que simplemente no podemos permitirnos hacerlo. Se estaba vendiendo y estaba en una posición de autoridad suficiente para dirigir bastante bien toda su denominación. Estaba dispuesto a venderlo por el dinero. Ese es solo un ejemplo. Yo no. Mis amigos, a menos que no conocen una iglesia que puedan conocer este conocimiento moderno. Porque aquí hay un conocimiento que estuvo cerrado y sellado hasta llegar bastante bien a este siglo XX después de Cristo. Y es solo pues tal vez algunos de estos conocimientos comenzaron a abrirse un poco antes del cambio de siglo. Sí, pero ciertamente todo ha sido desde 1800 después de Cristo,
y no se sabía mucho en ese entonces. En su mayoría viene muy recientemente y en nuestra vida actual. Y a menos que una denominación de la iglesia esté dispuesta a admitir nueva luz y nuevo conocimiento que ahora se derrama y que la palabra de Dios dijo que había sido cerrado y mantenido oscuro hasta ahora, no había vergüenza de no haber conocido esto antes. Pero, de alguna manera, es humano sentir que si admitimos que no lo teníamos todo y que no lo sabíamos todo en aquel entonces, que éramos ignorantes y teníamos miedo de hacerlo. Ahora, ¿qué te parece? Saben, amigos míos, si se remontan a los días antiguos, que Dios no podía usar un grupo organizado suyo en ningún momento para hacer su obra, porque el grupo organizado generalmente se desviaba por el camino equivocado. Y él tuvo que tomar un hombre, un profeta, y enviarlo a Israel con su verdad. ¿Y qué hizo Israel? Rechazaron la verdad cada vez y dijeron, no, eso no es lo que creemos. Tenemos nuestra verdad establecida, tenemos nuestra doctrina establecida y los hombres a la cabeza. Bien, ¿por qué? Temían que si reconocían la verdad, ellos, los hombres al timón y los hombres a la cabeza, en alguna organización que se había establecido y organizado, perderían sus trabajos. Y eso es humano. Oh, hay mucha naturaleza humana alrededor, mis amigos, y siempre ha estado allí. Pero déjame decirte algo. El primerísimo requisito si quieres ser cristiano, si vas a ser hijo de Dios, si vas a ser engendrado de Dios y nacido de Dios en el reino de Dios y llegado a toda la gloria de salvación que se promete, el primer requisito es que debes estar dispuesto a admitir dónde te has equivocado. Y tienes que empezar a crecer en conocimiento y admitir nuevos conocimientos en tu mente del conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el conocimiento que está en tu Biblia que nunca antes supiste. Y en el momento en que dejas de crecer, en el momento en que dejas de admitir nuevos conocimientos, y no solo admitirlos, sino caminar en ellos, no solo debes admitirlos en tu mente, debes recibir conocimientos en tu mente, debes ponerlos en acción en tu vida y vivir ese mismo conocimiento que se revela de Dios. En el momento en que rechazas cualquier conocimiento que entiendes, Dios deja de revelarte conocimiento. Justo en ese momento se le pide recibir más conocimiento verdadero que se revele de Dios. Debes caminar en él y luego debes crecer continuamente al recibir más conocimiento y dejar que se inculque en tu propia vida y en tu propio carácter. Ahora, escuchen, mis amigos, cualquier grupo de iglesia, denominación u organización de cualquier tipo es simplemente una colección de individuos, ¿no es así? Es simplemente un grupo de personas organizadas juntas. Y si cada individuo en ese grupo debe crecer continuamente en conocimiento y en gracia. La gracia es el perdón por lo que has hecho y el favor inmerecido, y el privilegio de entrar en el camino correcto, ahora que has salido de las tinieblas y del camino equivocado. Y andando en la luz y en el momento en que dejéis de andar en ella, estás cortado. Y tienes que crecer y tienes que superar continuamente, y eso significa que tienes que desarraigar de tu naturaleza personal los malos hábitos y las creencias equivocadas y las acciones equivocadas. Ahora, escuche, un grupo de personas juntas tienen que hacer lo mismo, y una iglesia es simplemente un grupo de personas organizadas juntas. Y entonces, cualquier iglesia que no esté creciendo continuamente, y como una iglesia que recibe nuevo conocimiento continuo de esa Biblia, y no me digan que alguien que vive alguna vez ha dominado todo en la Biblia, de modo que lo sabe tan bien que no hay más conocimiento para él, y que ya no puede crecer. No existe tal individuo y no existe tal iglesia sobre la faz de la tierra, porque la iglesia se compone de la suma total de sus miembros individuales. Y así como el individuo debe desarraigar el error y las malas faltas y hábitos, también debe hacerlo una iglesia. Y una iglesia debe averiguar dónde. Tal vez algunos de sus caminos, sus costumbres, las cosas que ha hecho como iglesia están mal, si las hay. O bueno, ¿conoces alguno que sea perfecto? No todos son iguales y uno piensa que nuestros caminos son correctos y otros lo dicen nuestro. Ahora, ¿quién tiene la razón? Quizás descubras que Dios tiene razón y que no muchos, si es que hay algún ser humano en esta tierra que tenga razón. De hecho, uno vino a Jesús, lo llamó bueno y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno,
sino Dios. Mateo 19, 16, 17. Bueno, entonces ninguno de nosotros es muy bueno y necesitamos mucha limpieza. Y tenemos que limpiarnos continuamente y tenemos que admitir dónde nos equivocamos y tenemos que cambiar nuestras formas, nuestras fallas, nuestros hábitos. También debe hacerlo un grupo colectivo, mis amigos. ¿Conoces a alguien que haya estado haciendo eso? Déjame decirte algo. La iglesia que Jesús dijo que edificaría es la iglesia que está haciendo esas cosas, y si no conoces tal iglesia, no has encontrado la verdadera iglesia que Jesucristo edificó. Ahora, eso es bastante fuerte, pero eso es algo para que lo pienses. No he dicho nada sobre nadie y no estoy señalando a nadie para acusar en absoluto. Yo no quiero acusar. El diablo hace la acusación y no quiero ser un acusador. Pero Dios me ha enviado como su mensajero para abrir los ojos de la gente y predicar su verdad y mostrarles a ustedes, mis amigos, que muchos de nosotros hemos sido engañados y que necesitamos que se nos abran los ojos y que necesitamos crecer en el conocimiento positivo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y luego inculcado en nuestro propio ser y en nuestras formas de vivirlo y en nuestra propia vida. Y si uno debe hacerlo, entonces un grupo debe hacerlo. Bueno, ahora van a encontrar muchas burlas y mucha oposición a una verdad que no se sabía hasta hace poco y que ha estado sellada y cerrada hasta ahora, y esta misma llave es la cosa que se había tirado y la llave que abre la profecía. El hecho de que esta clave no se conociera es la forma en que Dios ha preservado estas profecías. Han estado aquí y la gente podía leerlas, pero podían entenderlas hasta ahora porque no tenían la llave que las abriría. Y les diré que no van a encontrar a nadie que admita esta clave, a menos que esté dispuesto a admitir que no lo sabía todo ayer, o hace 25 o 50 o hace 100 o 200 años. Eso es lo que se necesita. Ahora tal vez puedas hacerlo como individuo. Y si puedes, y si tienes hambre y sed de los verdaderos tesoros y las cosas buenas de Dios, de la vida plena y abundante, la vida que es feliz, gozosa y tan placentera, que hace que sea un gozo estar vivo, una vida plena y abundante, y luego tener vida eterna y seguir viviendo para siempre, una vida de gozo, una vida de realización, una vida de felicidad. Solo hay un camino, y lo encontrarás en la palabra de Dios, y tú nunca lo vas a encontrar en ningún otro lugar. Muchos de ustedes han estado pasando muchas horas en otras cosas, han estado perdiendo el tiempo. Tienes que empezar a dedicar un poco más de ese tiempo a encontrar el camino de Dios. Y necesitas saber el verdadero significado de lo que está pasando en la tierra hoy, porque Jesucristo nos advirtió que debemos velar o nos vendrán problemas. Ese es un mandato de Jesucristo. Lucas 21, 36. ¿Y cómo puedes ver lo que está pasando si no conoces la profecía? Tendrás que saberlo para que puedas entender lo que está pasando en el mundo, porque su evangelio era el reino de Dios, el cual es el gobierno de Dios, el cual va a ser establecido sobre toda esta tierra. El gobierno divino, el gobierno sobrenatural de Dios por Jesucristo, quien pronto vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores y gobernará toda esta tierra. Bueno, será mejor que escribas para ese folleto Los Estados Unidos en Profecía, y lo lees con la mente abierta y sin ningún prejuicio, y no lo creas porque yo lo diga, y no lo dejes de creer porque hayas oído que se burlan o se burlan de él, porque la mayoría de la gente, por razones políticas, no puede aceptar nuevas luz o algo que no hayan tenido ya. Ahora piénsalo bien. Y recuerden, mis amigos, que su salvación no depende de ningún grupo u organización de hombres que se burlen. Tu salvación es un asunto personal privado entre tú y Dios, y vas a ser responsable. Entonces, mire esto y mire en su Biblia y crea lo que encuentra en su Biblia. Ahora, aquí está. Y os digo que Israel fue dividido en dos naciones diferentes, Israel y Judá. E Israel tenía las promesas de derecho de nacimiento, de la grandeza nacional y el poder nacional y la riqueza nacional. Y a Judá fue la promesa del cetro de quien Cristo había de venir, y Cristo vino de Judá. Pero, ¿dónde ha estado Israel? La gente dice, bueno, Israel se perdió. Oh no, simplemente se perdieron de la humanidad, nunca se han perdido de Dios. Y ahora hemos encontrado a Israel.
¿Y dónde los encontramos? En nuestros pueblos estadounidense y británicos. Mis amigos, es el descubrimiento más asombroso, sorprendente, es el descubrimiento más tremendo de nuestro tiempo. Y generalmente se burlan y se burlan de él. ¿Sabe cómo eludir un argumento que no puede sortear por lógica o por razón o por evidencia fáctica? Solo ríete de eso y búrlate de eso y mucha gente, si puedes burlarte, la gente piensa bien que has sido tan menospreciado que supongo que simplemente no puede ser verdad. Y puedes influir en mucha gente de esa manera cuando no tienes el poder de la mente o la verdad o la lógica para hacerlo. Honestamente, bueno, creo que tratar de burlarse de algo es un método deshonesto. No quiero rechazar nada porque escuché a alguien burlarse de eso. Pero si encuentro que no es cierto, entonces lo rechazaré porque lo encuentro no es verdad. Escucha, sabes que recibo literatura todos los días. La literatura me llega de todo el mundo, no solo el de los Estados Unidos. Obtengo mucho de Inglaterra y lo obtengo incluso de otros continentes y de otras partes del mundo. La gente envía literatura aquí para tratar de abrirme los ojos a algo que creen que es verdad y realmente lo creen. Ahora, ¿qué crees que hago? Solo burlarme de ello y decir con desdén, tíralo a la papelera, yo ya lo sé todo, ¿no quieren mirarlo? Porque no quiero hacer eso en absoluto. Aquí llegó algo por correo y reconocí el nombre del hombre. Él había venido a mí hace años y años, y había 3 o 4 tipos grandes de folletos y gráficos y cosas que se desplegaban y grandes hojas de papel, y él vino a mí hace algunos años con la idea de que el verdadero sábado de Dios y el mismo sábado en el que Dios descansó de la creación era el día que ahora llamamos viernes. Bueno, abrí mi mente y escuché, y él solo tenía una prueba en una escritura que no significaba lo que dijo, y era una de estas escrituras vagas, en las que se podía leer un significado, lo cual hizo y lo señalé. Y perdió los estribos, y se puso furioso y tuve que calmarlo. Entonces, finalmente se fue, y eso fue hace varios años. Bueno, algo de literatura escrita por ese hombre. Lo encontré. Me senté allí durante más de 1 hora mirando a través de ello, porque dije que han pasado muchos años, ahora estoy dispuesto a mirar y escuchar siempre. Estoy dispuesto a abrir mi mente. Creo que sé en mi propia mente que este hombre está absolutamente equivocado. Probablemente sea completamente sincero, simplemente esté engañado. Cree que tiene razón. Oh, sí, puso toda su vida y energía en esta idea. Tiene un nuevo descubrimiento maravilloso. Bueno, ahora, ¿qué voy a hacer? Tengo que practicar lo que predico y lo que les digo. Dije, bueno, han pasado muchos años, tal vez encontró nuevas pruebas y quiero verlas. Así que lo investigué, pero encontré un error tras otro. Ahora, no puedo aceptar el error. No puedo simplemente tragarme cada viento de doctrina que todos tienen. Bueno, ustedes tampoco deberían, mis amigos. Ahora tal vez yo solo les estaba dando un nuevo aire de doctrina. Lo sé, tengo que decirte que podrías ser el caso. Sabes que puedes encontrar mucho más de 57 variedades de doctrina religiosa en la enseñanza de hoy. Y no deberías tragarte todo lo que viene. Pero déjenme decirles, mis amigos, su eternidad está en juego y es un asunto privado personal entre ustedes y Dios. Y su Biblia dice que muchos engañadores, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y muchos de ellos, escucha, muchos de ellos son absolutamente sinceros. Ahora, no tengo ninguna razón para creer que este hombre del que acabo de hablar no sea sincero. Ahora, ¿me enfadaré con él y le daré vueltas y le insultaré? Porque debería decir que no. No, la gente hace eso conmigo, pero eso es bastante tonto. Eso es bastante tonto. ¿Sabes? Incluso creo que algunas de esas personas pueden ser absolutamente viciosas y a veces creo que probablemente sean sinceras. Realmente creen que el camino equivocado en el que están es el correcto. Mucha gente parece pensar que el negro es blanco y que arriba es abajo y que el este es el oeste. Ellos van hacia atrás. Todo este mundo, tu Biblia dice que nos hemos ido al revés. Estamos retrocediendo, tenemos la Biblia al revés. Ahora, es su responsabilidad personal entre usted y Dios que arregle esto, porque su eternidad está en juego. Y recuerda que muchos de estos falsos profetas son sinceros. Eso no les da la razón. Será mejor que abras tu mente y deseches los prejuicios.
No seas prejuicioso. Escuche, si alguien pudiera demostrarme que el viernes es el verdadero día de reposo que debemos guardar en lugar del domingo, o el sábado, o cualquier otro día, estaría dispuesto a hacerlo. Ya lo he probado, no tengo que probarlo de nuevo, ya lo he probado, pero no voy a dejarme llevar por cada pequeña ráfaga de doctrina que surja. Sabes, las personas que alguna vez han tratado de cambiarme descubren que no cambio fácil o rápidamente, pero mi mente está abierta. Pero necesito estar seguro, porque hay miles y miles que van a ser influenciados por lo que digo. Lo sé muy bien y sé la responsabilidad que está sobre mis hombros y sé exactamente por lo que Dios Todopoderoso me hará responsable. Y tengo que tener cuidado. Yo temblaría de ser de otra manera. Voy a hacer que otros hombres revisen esto y no les voy a contar mis hallazgos. Quiero que lo vean por sí mismos y con la mente abierta, y cualquier cosa que sea verdad la aceptaremos. Pero por supuesto, tienes que tener mucho cuidado. Y su Biblia dice, prueben todas las cosas, no aceptes algo descuidadamente. Ahora, este folleto, Los Estados Unidos en Profecía, te he hablado de él. Si no está probado, no lo acepte. Creo que les he mencionado antes, hace poco tiempo, cómo le había escrito a un hombre, él era un ministro en el estado de Florida, que había escrito un artículo sobre otro tema que le escribí al respecto. Y por cierto, en su respuesta mencionó que había investigado este asunto, dijo, sobre donde se menciona a los Estados Unidos en la profecía. Y él dijo, si no entiendes eso, eres ignorante acerca de la Biblia. Él dijo, ni siquiera tienes la primera llave que la abrirá. Ahora te diré lo que eso me hizo. Eso realmente me golpeó. Si yo era ignorante, no quería ser ignorante. Eso me envió directamente a la biblioteca y pasé horas y horas y días y semanas y meses en el estudio de esta cosa. Encontré libros y pude encontrar todo tipo de errores en libros que enseñaban esta verdad. Ahora, ¿debería rechazar todo porque encontré un error? No, rechacé el error, pero también encontré algo de verdad en estos libros y lo acepté. Pero hay que sacar mucho trigo de la paja o sacar la paja del trigo y tirarla. Y hay tanto error en este mundo. Todo este mundo, esta naturaleza humana, es una mezcla de bien y de mal. Y en este mundo encuentras la verdad y el error mezclados. Y tenemos que encontrar la verdad y probarla, amigos míos, probar todas las cosas y tener cuidado. Bueno, no comencé con lo que tenía la intención de decirles en Jeremías 30. Voy a entrar en eso ahora en el próximo programa y si Dios quiere, espero continuar y cubrir mucho terreno. Pero, escuche, tome este folleto, estúdielo con su Biblia. Ore por ello como lo hace. ¿Sabes cómo estudié esta pregunta originalmente? La estudié de rodillas. Conseguí una Biblia, la ponía en la silla, no en la mesa. Usé la silla como mesa. Me arrodillé en el suelo y la leía un rato y luego cerraba los ojos y oraba a Dios al respecto. Y pedí, oh Dios, abre mis ojos, abre mi entendimiento. Ayúdame a no ser engañado, sino que lo que sea verdad, ayúdame a verla y recibirla. ¿Por qué no la estudia de esa manera con su Biblia y cree lo que ve en su Biblia? Escuche, escriba para este folleto Los Estados Unidos en Profecía. Si aún no lo ha recibido y su nombre está en la lista de correo de la revista La Pura Verdad, nunca ha leído una revista como esta, hará de la Biblia un libro nuevo para usted, abrirá las profecías, hará que toda la Biblia sea comprensible. Hasta mañana entonces. Adiós, mis amigos.